Profesor Jairo, nuevamente buenas tardes y muchas gracias por estar el día de hoy acá. Gracias no solamente en nombre de los miembros de la Junta Directiva de AFAECO, sino en general de todos los miembros, todas las universidades que conforman esta asociación. Mi nombre es Andrés Narváez de la Universidad Sergio Arboleda y el día de hoy yo voy a llevar a cabo este espacio, esta entrevista con usted en el marco de la conmemoración del Día del Economista. Esta es una tradición que AFAECO ha mantenido a lo largo de los años, a través de la cual se reconoce a los economistas de alta trayectoria que ha tenido nuestro país mediante este tipo de espacios, mediante este tipo de diálogos, un diálogo en el que buscamos no solamente conocer más de su historia, de su trayectoria, sino también que esto nos sirva de inspiración y de fuente para los futuros economistas de nuestro país. Entonces, nuevamente, muchas gracias por este espacio, profe. Hemos dividido esta breve entrevista en tres bloques, si uno lo quisiera ver así. En el primero de ellos, la idea es hablar acerca un poco de quién es la persona, quién es el profesor Jairo Parado, sus inicios, su trayectoria de vida. Luego ahí sí pasamos a la etapa de lo profesional en la segunda sección y ya para finalizar, a modo de conclusión, de cara al futuro, qué podríamos decir y qué mensaje sobre todo podríamos dejar, como bien decíamos, a la futura generación de economistas. Entonces, profesor Jairo, para comenzar, nos gustaría saber usted en dónde nació, de qué tierra viene, dónde se crió. Gracias, Andrés. Yo soy un economista del Caribe, formado en su pregrado en el Caribe, en la Universidad del Atlántico. Nací en Barranquilla y 9 y medio en Bogotá, en la Universidad Nacional, cuando inicié mis estudios de maestría. Pero luego me gané una beca Fulbright y me fui a terminar esa maestría en Estados Unidos, en la Southern Illinois University, en Edwardsville. Y posteriormente a mi regreso, después que terminé mi ciclo como profesor en la Universidad del Atlántico, pasé a ser profesor de planta de la Universidad del Norte. Y estando en la Universidad del Norte, eh, procedí a hacer un doctorado en la Universidad de Kansas City, en Missouri. Kansas City es una ciudad que está dividida por la mitad. Una parte está en Missouri y la otra parte está en el estado de Kansas. Entonces yo estuve en la parte de Missouri y ahí hice mi doctorado. O sea, yo soy un economista que se formó como economista en su pregrado en el Caribe, ha vivido en el Caribe y su desempeño profesional ha sido en el Caribe. Estuve en Bogotá hace corto tiempo y me formé en los Estados Unidos en los estudios de posgrado. Eh, Luego, ustedes preguntan que dónde me crié aquí en Barranquilla. Y mi estadía en Bogotá fue corta, pero conocí bastante lo que es la vida en Bogotá. Y posteriormente, pues, cuando ya terminé mi doctorado, volví y seguí trabajando en la Universidad del Norte hasta que hace 2 años ya me retiré y pasé a ser un catedrático de posgrado. En razón, pues, ya de la edad, la carga docente ya se vuelve muy pesada. Entonces, ahora mismo soy catedrático de posgrado, donde me llaman, allá voy y dicto cursos. Y eso es lo que estoy haciendo, además de seguir en mis investigaciones. Profesor, una pregunta que yo creo que nos serviría muchísimo a todos los que nos van a ver y escuchar, ¿por qué su elección de vida fue estudiar economía? ¿Qué factores influyeron en ello? No sé si su tierra, sus papás, conocidos, ¿qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión de dedicarse a la economía? Bueno, fue un proceso muy interesante porque cuando yo estaba en el bachillerato, eh, pues académicamente yo era un excelente estudiante, muy bueno en las matemáticas y en las ciencias sociales. Y incluso yo tuve profesores de física y de química que decían que yo debía estudiar ingeniería. Pero también me gustaron mucho los profesores que enseñaban la parte social, me gustó mucho la sociología, empecé casi que a estudiarla de mi cuenta, porque en el pregrado, en esa época, en el bachillerato no habían cursos al respecto. Entonces fue como una confluencia de fuerzas, una que decía que estudiara
ingeniería, eran mis profesores de bachillerato. Mi padre quería que yo estudiara derecho porque él era un abogado frustrado. Y entonces yo tomé como un punto medio, yo quería una carrera que combinara lo social con lo cuantitativo. Entonces la sociología pura, yo le vi el problema que era demasiado no matemática y sobre todo en esa época, muy, muy interesante, pero muy descriptiva. Y yo quería una carrera que combinara lo social con lo cuantitativo. Y la economía es una disciplina por excelencia que combina las dos cosas. Es decir, lo interesante y que siempre me apasionó de la economía es que combinaba los enfoques cuantitativos con los análisis cualitativos de la ciencia social, porque siempre tuve muy claro que la economía era una ciencia social. Y me intrigó mucho ese enfoque de tratar de explicar sobre todo la conducta humana, que yo creo que es lo que está en el fondo de todas las teorías económicas. Entonces me pareció eso apasionante y no se me ocurrió estudiar otra cosa, sino seguir profundizando en los estudios económicos, tanto en mi maestría como en el doctorado. Entonces, ya cuando yo terminaba mi bachillerato, tuve la ventaja que un hermano de un compañero de estudio era economista y muy exitoso en su desempeño profesional. Entonces yo lo visité, conversé con él y me explicó muy claramente lo que era la economía y decidí escoger economía. Había la ventaja en esa época que el único programa de economía que se ofrecía en esa época estaba en la Universidad del Atlántico, que estaba a la mano, aquí en Barranquilla, y pues me presenté, hice mis exámenes de admisión y ahí desempeñé todos mis estudios de pregrado. Entonces, eso fue un balance que yo hice entre las dos áreas, lo cuantitativo con el análisis cualitativo, que me gustó y me sigue gustando. Es decir, no cambio mi profesión por ninguna otra. Súper, profe, muchas gracias. Usted ya nos contó por qué eligió la carrera de economía. Ahora sería bastante interesante saber por qué la carrera como tal de la academia, de la docencia. Usted es una persona que ha publicado, usted me corregirá, más de 35 artículos, tiene diversos capítulos en libros, tiene también un libro publicado. Es una carrera bastante notable. ¿Qué lo llevó ahora usted después de decir, listo, ya soy economista, ahora me voy a dedicar a la academia? Porque uno toma esa decisión. Bueno, también esa fue una decisión de vida, porque yo recuerdo que cuando yo terminé mi carrera, tuve un profesor muy bueno vinculado al SENA, a la cuestión de las asesorías empresariales. Y dadas mis condiciones y lo que le gustó de mi trabajo como estudiante de economía, quería que yo me vinculara a esa entidad y a trabajar en la parte empresarial, la cual me gustaba. Pero resulta que cuando yo estaba terminando carrera, tú estás hablando de 1971, 72, se dio ese gran movimiento estudiantil que nunca más volvió por igual, que cuestionó pues todo nuestro ordenamiento social, todas nuestras estructuras, todas las visiones convencionales que se tenían sobre la sociedad colombiana, y yo fui influido por ese movimiento y me di cuenta que el desempeño de la academia como profesor te daba mayor libertad y te permitía seguir con la profundización de tus estudios de economía. De pronto en el sector empresarial ya eso no era posible. Entonces eso me llevó a escoger la docencia, entre otras cosas, porque me gustaba. Cuando yo estuve en el pregrado, yo fui monitor desde el segundo año de carrera. Fue una cosa también interesante porque los profesores me detectaron y me dijeron que los acompañara como monitor, y yo en esa época la carrera eran 5 años. Y yo desde mi segundo año hasta el quinto año fui monitor de teoría económica. Entonces ya ahí la universidad me dio esa formación como docente, lo cual me facilitó mucho ese proceso porque
Curiosamente, mi primer empleo como profesor ya graduado no se dio en Barranquilla porque, ustedes de pronto no recuerdan, pero en el año de 1972 se presentó este fenómeno de los rectores policías y hubo una gran represión contra el movimiento estudiantil. Entonces, yo tuve que irme de profesor a la Universidad Nacional de Córdoba en Montería. Ahí duré año y medio hasta que pasó esa oleada reaccionaria y pude volver a la Universidad del Atlántico, donde me vinculé, gracias al apoyo de los profesores que quedaban allí, que querían que yo me vinculara a la Universidad del Atlántico. Bueno, y una vez estando ahí, yo dije, no, tengo que seguir en mi proceso de formación. Yo sabía que se necesitaba una maestría y un doctorado, y ahí me enruté. Primero hice la maestría con ese año y medio en la Universidad Nacional de Bogotá, y luego me fui con Fulbright a terminarlo en Estados Unidos, y después el doctorado. Profe, y siguiendo con esta línea de las preguntas en temas de formación y de su vida académica, sería bueno que usted nos pudiera contar acerca de cuáles han sido las líneas de investigación que usted lo han marcado y si de paso nos pudiera decir tanto obras, bibliografías suya que nos recomendara como también otros referentes en esas líneas de investigación. Bueno, yo creo que desde un comienzo me gustó mucho la interacción entre el rol del sector público y la economía. Eh, a mí me gustaron mucho asignaturas como la macroeconomía, el desarrollo económico, y en esa época se enseñaba, cosas que ya no se hace lamentablemente, se enseñaba planeación del desarrollo. Yo tuve unos profesores que en esa época se habían formado en Chile, en, en el ILPES de Chile y otros en Francia, y entonces también recibí esa influencia de la importancia que tiene el rol del Estado en promover y facilitar el desarrollo económico. Entonces, eso fue una influencia importante porque a mí me fui inclinando hacia el tema, el gran tema para mí siempre fue el tema del desarrollo económico. Y traducido a nivel regional, mi gran tema fue el retraso relativo que teníamos en el Caribe colombiano, porque si bien Barranquilla es una ciudad, es lo más desarrollado que hay en el Caribe colombiano, sin embargo, aquí se viven todas las dualidades que se viven en todas las ciudades colombianas. Y entonces, en ese sentido, ese es el tema que siempre me apasiona, es decir, tratar de entender por qué nuestros países eh, la trayectoria o la búsqueda del desarrollo se hacía tan difícil, ¿no? Tan compleja. Y para mí eso fue un área de mucho interés. Entonces yo primero seleccioné el tema del desarrollo y las finanzas públicas, que van interrelacionadas. Ya más adelante, yo diría que por ahí en los años 90, eh, casualmente, esta es una cosa muy interesante, y fíjese que los estudiantes hoy a veces no se dan cuenta la importancia que tienen las bases de datos electrónicas de revistas donde tienen todo a la mano. Deben entender que en los años 90 eso no existía. En mi universidad, mucho menos, una universidad pública con muchas limitaciones. Sin embargo, ahí encontré unos artículos de esto. Allá sí llegaba la revista El Trimestre Económico de México, y a mí me fascinaba esa revista. Yo prácticamente siempre que llegaba el número, porque uno tenía que físicamente conseguir, no lo podía leer, eso de leer online, eso no existía. Y entonces, en esas revistas encontré unos artículos de un economista mexicano que se llama Humberto Macario, y por primera vez me apareció a mí una idea muy interesante, el tema de las instituciones. Es un tema que hoy en día todavía mucha gente no lo tiene claro aquí en Colombia. Es decir, generalmente la palabra instituciones se confunde con las organizaciones políticas del Estado. Y no, las instituciones son las reglas de juego de una sociedad, tanto formales como informales. Ya la organización política del Estado es una materialización de las instituciones.
Entonces a mí ese tema de las instituciones que lo plantea Humberto Macario en esos trabajos que él hizo en los años 50 me pareció apasionante. Entonces desde ahí me concentré en el tema de las instituciones. Y yo creo que lo que define mucho mi vida académica es el tema de las finanzas públicas, el desarrollo regional y también hoy en día el rol de las instituciones en el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque yo observaba, vivía la experiencia en la región Caribe de que muchas veces teníamos la inversión pública, muchas veces teníamos los recursos, pero las cosas no funcionaban bien. Siempre había problemas, siempre había efectos de la corrupción, de la interferencia de los sectores políticos. Y también me ayudó que en los años 90 yo trabajé 5 años como asesor del Consejo Regional de Planificación de la Costa Atlántica, que se llamaba en esa época CORPE, cuando aquí se intentó avanzar en la regionalización, que es un tema que desgraciadamente hoy tanto los gobiernos de derecha como de izquierda han abandonado. Entonces, yo duré 5 años recorriendo toda la región Caribe y yendo muchas veces a Bogotá, tratando de generar planes de desarrollo para el Caribe y tratando de impulsar proyectos. Entonces me metí en esa dinámica de desarrollo de proyectos y ahí yo me daba cuenta todavía en vivo y en directo que nuestros problemas no solamente eran limitaciones de ausencia de capital o de ausencia de ahorro, como decía la teoría convencional, sino me di cuenta que también había un problema institucional, de que a veces tú tienes los recursos, a veces tú tienes claro cuál es el proyecto o el programa que tú debes impulsar y las cosas no funcionan en la práctica. Y me fui dando cuenta que la parte institucional se volvía decisiva y que la corrupción que ocurre en todo el país, pero que a veces en el Caribe es más fuerte, eh, reflejaba las reglas del juego que predominan en la sociedad. Y esas reglas del juego, que no son realmente modernas, me llevó a la conclusión que Colombia tiene un problema institucional bien serio de que las reglas de juego que predominan en la sociedad no son realmente modernas. Es decir, y eso me sirvió mucho el doctorado en la Universidad de Missouri, Kansas City, porque ahí aprendí el enfoque vebleniano de las instituciones. Y yo diría que soy uno de los pocos exponentes en Colombia de ese enfoque berliniano, porque el enfoque institucionalista, hay uno neoinstitucionalista que es muy ortodoxo, que reduce las instituciones al imperio de la ley y al funcionamiento de la ley. Yo no estoy, es un enfoque interesante, pero es incompleto. Yo creo que encontré en Veblen una fuente de inspiración y me dediqué a estudiar profundamente a Veblen. He leído prácticamente la mayoría de sus trabajos y considero que es un pensador que ha sido olvidado deliberadamente por la academia, pero que es un pensador profundo. Es decir, Veblen es un gigante del pensamiento económico, abarcaba todas las esferas y todos los campos, y me di cuenta que mientras esta sociedad no tenga, no logre que las instituciones, las reglas de juego, formales e informales, sean realmente modernas, vamos a tener muchos problemas. Y la experiencia lo ha demostrado. Lo que hemos visto en estas últimas décadas es que, bueno, gobiernos convencionales, digamos, ortodoxos o de derecha, como decimos ahora, intentaban promover programas de desarrollo, las cosas no les funcionaban, llegó un gobierno de izquierda, pero no tenía claro, nunca ha tenido claro ese problema y también se ahogó en problemas de corrupción. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta esa estructura de reglas del juego que tiene esta sociedad. Entonces, a mí me parece desde esa época y por los artículos que yo he estado publicando siempre, es más, hay uno que todavía apenas se está
difundiendo uno que acaba de publicar una editorial independiente sobre el tema de la democracia. Yo participé, acaba de salir eh, sobre el problema son unas conversaciones sobre la democracia. Y ahí insisto en ese mismo tema. A veces las cosas no funcionan no porque la gente sea malévola o perversa, sino por lo que Veblen llamaba las propensiones que tiene la gente en sus cabezas y la forma como actúan y la forma como toman decisiones en la vida económica. Y mientras eso no se transforme, las cosas no funcionan. Tuve la ventaja de vivir muchos años en Estados Unidos, donde a pesar de los problemas que tiene la economía norteamericana, en estas sociedades anglosajonas uno ve el peso de instituciones modernas, de que las cosas funcionan, las cosas operan, las cosas se hacen. Entonces me dije, aquí está la clave, la raíz de todos nuestros problemas, y por eso considero que se toca seguir trabajando profundamente en esto. Profesor Jairo, está aquí revisando su hoja de vida que aparece en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, que dicho sea de paso, usted es miembro, y usted ha tenido, como bien lo acaba de decir, experiencia no solamente en la academia, sino también, por ejemplo, asesorando planes de desarrollo en cargos directivos, en cargos de gerencia, y quisiera que por favor nos contara cuáles han sido sus dos mayores retos. El número uno, en la academia, en la esfera de la academia; el número dos, en el plano quizás más allá de la academia, ya en el mundo, digámoslo, empresarial. ¿Cuáles han sido esos dos mayores retos que usted ha tenido en su vida en esas dos esferas? Bueno, yo diría que en la academia yo he tratado de insistir en mis alumnos, mis estudiantes. Muchos de ellos se han convertido hoy en día en profesionales brillantes, tanto aquí en Colombia como en el exterior, de infundirles un pensamiento, un enfoque crítico, de no asimilar a ciegas las teorías ortodoxas, que son todavía hoy las predominantes. Yo considero que hay unos enfoques heterodoxos que hay que tomar en cuenta, y he intentado en todos mis cursos siempre decirle a los estudiantes, incluso a veces hasta me tocaba dictar clases en un primer semestre de economía en la Universidad del Norte, y siempre les digo, nunca olviden que no hay un solo enfoque de la ciencia económica. La ciencia económica es tan rica que hay varias miradas, hay varias visiones, incluso desde la misma definición de economía. Si no limitamos la economía a la ciencia que estudia recursos medios escasos para adaptarlos a unos objetivos últimos, sino que la vemos como una disciplina que dispone de los recursos de la sociedad para impulsar el progreso, hay diferentes visiones. Entonces esa fue siempre mi lucha en todos los cursos que dicté, de mostrarles a los estudiantes, mira, aquí está esta visión convencional, ortodoxa de la ciencia económica en sus campos, ya sea en finanzas públicas, en desarrollo, etc., pero también hay estas otras visiones. Y entonces siempre traté de infundirles a ellos, ese fue mi gran reto y mi labor, de tratar de generar en ellos un pensamiento crítico. Y en el campo profesional, cuando yo trabajé en el CORPES, pues me tocó liderar lo que aquí se llamó la misión de industria, donde nosotros estábamos preocupados por el retraso de la industrialización en el Caribe, e impulsamos un proceso de concertación con el sector privado y público en toda la región Caribe, desde Córdoba hasta La Guajira, para que el tema de la industrialización entrara de lleno en las políticas públicas. Eso todavía no se ha conseguido, porque si tú miras la mayoría de los planes de desarrollo en el Caribe, de los departamentos y municipios, se siguen limitando al tema de educación y salud y agua potable, etcétera, pero no tienen en cuenta el área del desarrollo productivo. Entonces, en esa interacción que yo tuve con los empresarios, también me di cuenta que
sí hay un espíritu empresarial en el Caribe, pero lamentablemente no encuentra los espacios para poderse desarrollar. Si no es que la gente aquí en el Caribe no sea empresarial, sino que es que las restricciones estructurales que tenemos en la región y en las políticas públicas colombianas les limitan mucho las posibilidades, pero hay mucha materia prima. Entonces, en ese sentido, yo entendí que esto es un trabajo duro, un trabajo colectivo, un trabajo de equipo donde hay que interactuar con tanto con el sector privado como con el sector público, con la academia, para poder generar planes y programas de desarrollo. Y ha habido logros, porque no hay que tener esa visión pesimista. Hoy en día la región Caribe, a pesar de sus dificultades, está mucho mejor de lo que era cuando yo trabajé en toda la región en los años 90. Es decir, hay avances en infraestructura, hay avances en los procesos sociales y eso sí, todavía hay mucho que hacer. En ese sentido, yo diría que ha habido pues una experiencia valiosa y he tratado de reflejarlo en los escritos, en mis artículos. Ahora, yo he sido muy cauteloso con la publicación de libros y si tú miras mi hoja de vida solamente hay un libro que fue mi tesis doctoral, que se llama Instituciones del Desarrollo de las Regiones, el caso colombiano, porque no soy partidario de estar publicando libros a diestra y siniestra, porque yo de siempre me dije, bueno, si hay unos buenos libros de macro, de micro, ya publicados que están ahí en las teorías convencionales, ¿para qué publicar otro más para decir lo mismo? Yo quería aportar. Y luego más adelante por el tema de las universidades que se han vuelto muy seguidoras de la medición de la producción científica. Hoy en día, si tú eres profesor de una universidad y publicas libros, no, casi no lo toman en cuenta. Lo único que interesa es que publiques paper en revistas indexadas. Entonces me di cuenta que publicar libros no era muy válido y tenía que centrarme más en la publicación de artículos en revistas indexadas. Y eso es una tendencia casi que universal. Eso me parece a mí que no es bueno, ha afectado la producción bibliográfica, pero ya hoy en día uno hace el seguimiento de la producción intelectual a través de papers y no tanto en libros, porque el paper es algo más dinámico que va saliendo y se va publicando y se va introduciendo en el debate. Pero eso sí, yo me dije, y es un consejo que le doy a los economistas jóvenes, no traten de publicar o escribir cosas eh, que ya se han trillado en las publicaciones, a menos que vayan a aportar algo que valga la pena. Es decir, que haya un esfuerzo creativo en lo que estén escribiendo y publicando. Porque es que no se trata tampoco de publicar por publicar, porque eso es un problema que también lo tenemos en las universidades, ¿no? Porque en la medida en que se ha introducido el sistema de la indexación y que cada año la universidad te mide tu producción intelectual, entonces la consigna es publicar o morir. Y a mí me parece que ese enfoque un poco semi-empresarial de la producción intelectual nos ha hecho daño porque a veces la calidad se ha sacrificado. Es decir, cuando yo veo que un profesor sale con 4 o 5 publicaciones en el año, me entran dudas, porque trabajo académico serio no te permite a ti sino publicar uno o dos papers cuando mucho en el año. Entonces hay un problema allí de no darle el énfasis suficiente al tema de la calidad de la producción intelectual. Y eso ha influido mucho en la profesión, lamentablemente. ¿Sí? Publicar por publicar para llenar el requisito de la revista indexada y obtener los puntajes para mantenerse en la universidad. Y a mí me parece que eso no es sano. Se debe publicar por la necesidad que uno tenga de publicar, porque uno cree que tiene una idea interesante para muchas personas en el mundo. Entonces, por lo menos yo tengo la satisfacción de que muchas de las cosas que he publicado, especialmente en el idioma inglés, porque también rápidamente me di cuenta que si tú publicas en español solamente
se lee el mundo hispanoparlante. Entonces, por eso también me decidí a publicar en inglés y me di cuenta que todos los días me llegan referencias de gente en todas partes del mundo que ha leído mis trabajos. Luego yo digo, bueno, de algo está sirviendo lo que se ha publicado, porque me están leyendo en muchos países del mundo y eso es algo útil. Ahora, ya en cuanto al ascenso dentro de el ejercicio político acá del Estado, pues yo diría que la academia me permitió un espacio muy importante para interactuar, pero fíjate tú, a mí nunca, alguna vez tuve unos intentos de vinculación en planeación nacional o algún ministerio, pero eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque yo soy un economista del Caribe que tienden en Bogotá a verlo uno como que en este país si no estás en Bogotá no vales. Y me parece que es un error. O sea, de pronto yo hubiese podido aportar más, pero desgraciadamente nuestro país es muy cerrado en eso. Y curiosamente, fíjate tú que llega un gobierno como este, el que que está terminando, el gobierno del cambio, entre comillas, y pasó lo mismo, es decir, el equipo de economistas que llegaron al gobierno fueron también aquí de Bogotá. Luego, no tuvieron en cuenta la gente que estamos en otras regiones. Entonces, eso me ha tocado vivirlo. De pronto hubiera podido aportar más en las políticas públicas en Colombia. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que por lo menos uno ha podido dejar una huella en los estudiantes, en su desempeño profesional, muchos muy exitosos, y yo creo que eso es una herencia que es válida registrarla pues en términos de la Academia de Ciencias Económicas y de FENADECO, porque los estudiantes nunca lo olvidan aún. Profe, usted nos ha dado un montón de información y datos que sin duda son bastante ilustradores para todos los que nos van a ver y escuchar. Nos quedan tres preguntas. Yo me quisiera concentrar ahora en una cosa que usted dijo ahorita. Se dijo que se graduó más o menos para allá en el 71, 72, que incluso tuvo profesores que hablaban de temas que hoy en día ya seguramente en muchas aulas no se hablan, planeación del desarrollo, por ejemplo. Eso me lleva a formularle la siguiente pregunta. Han pasado 5 décadas desde que usted se graduó como economista, más de 5 décadas. Usted ha tenido la fortuna de ver la evolución de la carrera del economista en Colombia. En algunas cosas seguramente hemos progresado y en otras sin duda hemos retrocedido. Por ejemplo, ya no hablar de planeación del desarrollo. En ese sentido, la pregunta es, ¿usted qué considera que ha progresado y en qué ha retrocedido la carrera del economista colombiano? Bueno, te agradezco por la pregunta, ¿no? Yo creo que hoy en día la disciplina, y yo tuve mi propia experiencia cuando yo duré, antes de terminar en la Universidad de Missouri, Kansas City, yo pasé 2 años en Penn State, en, en Pensilvania, y recibí una formación totalmente matematizada neoclásica, que a mí, que yo consideraba que no me servía mucho para lo que yo quería, y supremamente exigente. Eh, Esa es una tendencia que ya se ha debilitado hoy, pero la profesión sufrió esa influencia, sobre todo a finales de los 90 y en estas décadas de este siglo. Es decir, la disciplina se matematizó en exceso, hasta tal punto de que si tú no eras un buen matemático, y ese fue la desviación que ha ocurrido, si no eras un buen matemático, tú no ibas a ninguna parte. Tan es así que yo observé en Penn State que los estudiantes que venían de Moscú eran matemáticos rusos, que se dieron cuenta que estudiar economía les facilitaba una vinculación en las universidades como profesores de economía. Pero eran unos matemáticos que no tenían idea, a pesar que eran rusos,
no tenían idea de las discusiones de economía política. Eran simples matemáticos, pero eran los estudiantes más brillantes. Consentían, nos mimaban porque escribían las ecuaciones. Tú veías una tesis de esas de ellos, y eso eran páginas y páginas y páginas y páginas de ecuaciones. Entonces yo creo que ese fenómeno generó esa desviación en la formación profesional de los economistas, que yo creo que ya hoy se ha ido superando, en que si tú matematizabas todo, eh, eh, eso era fundamental. Es más, recuerdo una profesora que en Penn State, que tuve una discusión con ella a raíz de ese tema, donde ella me decía, mire, señor Parada, es que si usted no tiene modelo, usted no tiene nada, usted no es economista. Usted necesita formular el modelo. Es decir, ese fue, para mí, fue el claro ejemplo de la economía que yo no quería aprender, que hay que reducir la economía a los modelos. Los modelos para mí son esenciales, son muy útiles, pero reducir la economía a la elaboración cuidadosa de los modelos. Y se estudiaba, recuerdo yo, eh, análisis formal y real, que eran materias duras para los matemáticos, eso se estudiaba como si fuera la Biblia. Si tú no eras bueno en análisis real, pues no servías. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hubo una gran desviación, que bueno, con la crisis del 2008 y todas estas cosas que han ocurrido en el mundo, yo creo que ya eso no es así. Ya muchos de esos cursos se volvieron opcionales, pero fue una influencia, a mí me parece bastante negativa. Pero sí me quedó claro que el economista necesita una buena formación en matemáticas. Es decir, aquella persona que no tiene facilidad para las matemáticas, pienso yo que no debe estudiar economía, debe estudiar otra cosa. Necesita una buena formación en matemáticas, pero hay que entender que no todo se reduce a las matemáticas. Porque lo clave aquí es la capacidad de abstracción y comprensión que tú tengas de los problemas económicos y sociales. Y a mí me parece que eso es más decisivo. Entonces, yo diría que el reto hoy de los economistas es tener eso claro. Lamentablemente, la tendencia que se ha introducido hoy en día es con esta moda del análisis de datos. O sea, al joven se le dice, usted se matricula en cursos de análisis de datos y se habla hasta de ingeniería de datos. Se va a ser un brillante profesional. Bueno, uno entiende que con las nuevas tecnologías ahora los datos se recogen a través. Ya no se hacen, en mi época se hacían encuestas físicas personales para recoger y medir. No, ahora todo se hace por barrido de páginas web. Y entonces las técnicas de análisis de datos son buenas, pero no son tampoco el eje de la producción. No vas a resolver los problemas de la sociedad contemporánea simplemente con análisis de datos. Entonces esa moda ha entrado con mucha fuerza y los estudiantes están convencidos porque es una cosa que da empleo, que el sector privado lo pide, de que hay que volverse un ingeniero de datos. A mí me parece que eso es una desviación y no se ve que es un instrumento, simplemente una herramienta, ¿no? Una herramienta que incluso cada vez más, entre más se desarrolla la inteligencia artificial, va a ser más limitado, porque todas esas cosas lo va a hacer la IA que se esté utilizando. Entonces, lo que más interesa aquí es el análisis y la reflexión sobre lo que esos datos arrojan. Entonces, yo diría que hay una desviación allí de pronto problemática en la formación de los economistas hoy en día. Y si tú entras a ver qué son esos cursos de análisis de datos, son los mismos cursos que uno toda la vida vio disfrazados de estadística, matemática, probabilidades, etc. Todos esos cursos que uno vio, ahora le pusieron otro nombre y hasta lo han vuelto a otra profesión. Entonces, ingeniería de datos, por ejemplo. Y a mí me parece que eso es innecesario, porque todo eso son instrumentos para el análisis, no reemplazan el eje de la formación profesional. Y una cosa que yo observé, sobre todo con ese demasiado énfasis en la formación matemática, es que cuando yo estuve en Pensilvania, me acuerdo yo que esos brillantes estudiantes rusos que venían de la Escuela de Matemática de Moscú, yo les preguntaba, bueno, ustedes han estudiado la teoría general,
pequeños, nada, no tenían ni idea. Ustedes han leído nada en México, sabían el manejo matemático, teóricamente, ¿verdad? En nada. Entonces, yo me preguntaba, pero ¿cómo pueden ser estos buenos economistas si ni siquiera han recorrido las principales obras del pensamiento económico? Eso fue una desviación muy grande y que hoy se corre el riesgo de recorrerla de nuevo con esta fiebre del análisis de datos sin que la gente realmente, y esa es la conclusión que yo he llegado, en que en economía tú tienes que ir, como alguna vez se hizo en la Universidad Nacional, recuerdo yo, en la Universidad Nacional, estuvimos allá, nos insistían que había que leer Marx, Keynes, Smith, sí, leer los clásicos. No, eso después se olvidó, eso no es necesario, ¿ya para qué? No, yo creo que ahí donde está la esencia de la disciplina. Hoy en día eso lo complementamos con Steele, Strauss, etcétera, ¿no? Nuevos autores, pero las tecnologías no pueden reemplazar eso. Profesor, penúltima pregunta. Por lo que es usted, por lo que ha sido su vida y obra, si tuviera que dejarles un mensaje, un consejo a los jóvenes que en el futuro van a ser los profesionales de economía en este país y que seguramente varios de ellos van a estar viendo esta entrevista, ¿cuál sería ese mensaje o consejo que usted les dejaría? Bueno, yo el consejo que les dejaría es que estudien la disciplina con la pasión que se merece. Nuestra disciplina es una disciplina fantástica, maravillosa, tiene con sus diferentes enfoques. No se atengan a un solo enfoque, estudien todos los enfoques, el neoclásico, el heterodoxo, lean todo lo que puedan, las obras clásicas de cada corriente de pensamiento. No se limiten a leer lo que otros dicen de esos autores, sino que vayan a los originales, pero eso sí, no descuiden nunca su formación técnica en la parte matemática, en la parte del manejo de datos, en la parte empírica, porque esa es la que le va a servir mucho en el trabajo profesional. Sin embargo, nunca dejen de lado la importancia de su capacidad reflexiva sobre lo que se está haciendo en la economía nacional o internacional. Entonces, yo diría que la formación que se deben dar mientras están en el pregrado o posgrado es leer las obras más importantes de los autores que estén siguiendo, cualquiera que sea el enfoque. Pero hay que ir a las fuentes, leer en los originales, no leer lo que otros dicen de esos autores. Y eso les dará una formación de mucho peso y una madurez intelectual para poder discernir sobre las cosas que llegan y ver si realmente tienen fundamento o no. En mi caso, el legado que quiero dejar es tanto a los economistas colombianos y los economistas del Caribe, es que investiguen sobre las instituciones, porque de ellas dependen el éxito en las políticas económicas. Porque no basta tener un buen plan de desarrollo, un programa, un conjunto de proyectos, si no entienden el tema institucional, que es el que les va a permitir que esos programas o proyectos de desarrollo funcionen y no se queden en el papel o que terminen en escenarios de corrupción. Profesor, muchísimas gracias. Se me adelantó, de hecho, a la última pregunta. La última pregunta que le vamos a hacer es, ¿cuál era el legado del profesor Jairo Parada? Pero ya bastante claro, no descuidar ni dejar de lado el rol de las instituciones, sobre todo quizás para que no nos pase algo que ha sido la enfermedad histórica de nuestro país, como son los problemas de corrupción. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Nuevamente, no solamente de parte de los miembros de la Junta Directiva de AFAECO, sino también de todas las universidades que hacen parte de esta institución. Gracias por hacer parte de este espacio de reconocimiento a economistas de alta trayectoria del país. Un espacio que sin duda fue inspirador, que esperemos que les sirva muchísimo para seguir investigando e indagando sobre economía a los futuros profesionales del país y eso sería todo, profe. De verdad, muchísimas Bueno, gracias.
Muchas gracias, Andrés. Excelentes preguntas y felicito a la Junta Directiva de AFADECO. Es otra de las cosas que siempre me llamó la atención, que los estudiantes de economía están muy bien organizados a nivel nacional como AFADECO, y eso es especial. Hay muchos otros gremios estudiantiles no tienen este tipo de asociación. Entonces yo los felicito y que sigan ese trabajo, que no desfallezcan. Eh, en esto hay ciclos, hay ascensos, hay descensos, pero que el trabajo que han venido haciendo y que yo le he seguido por décadas me ha mostrado que es una labor valiosa la de ustedes. Muchas gracias a Fadeco pues por esta entrevista.